¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles a cada uno de ustedes, bienvenidos. Por fin ya estamos entrando a la plataforma, ya había mucha gente ya conectada, ya lista, ya muchas personas listas para poder darle obviamente una mirada al tema de este espacio, el espacio del saber. Este es un espacio que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación, formación especializada y científica para docentes, como cada semana. A partir de esta hora, muchos docentes y muchas personas interesadas en el tema de reforzamiento en su formación de su diplomado Neuroplasticidad Cerebral. Bueno, pues se están poniendo en contacto con nosotros, plasticidad cerebral y neuronal. Muchas gracias, buenas noches a todas aquellas personas que están poniendo en contacto con nosotros. Muchas gracias a todos aquellos alumnos precisamente del instituto, en nuestras sedes Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, también en León, Toluca, Cuernavaca y muchas otras sedes que tenemos dentro de la República Mexicana. Una de las intenciones del Instituto Nacional de Neuroeducación es especializarse en formación neurocientífica para darle herramientas precisamente a los docentes para poder fundamentar y generar una estrategia de formación completamente diferente a la muy ya conocida. Porque la manera de enseñar ha cambiado y la manera de aprender también. Buenas noches, aquí saludos a todas aquellas personas. Muchas gracias, pues muchos ya me conocen. Muchas gracias, he tenido la oportunidad de impartir con ustedes algunas conferencias y algunos tengo la oportunidad de poder estar con ustedes en algunas clases. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar en contacto con nosotros. Este es un espacio que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación, Instituto de Formación Científica para Docentes. Hay una pregunta aquí que me hacen de manera recurrente, que es, maestro, ¿puede usted explicarnos el proceso funcional compensatorio? Bueno, muy bien. Bueno, aunque no es propio de la clase, lo voy a compartir con todo gusto. El proceso funcional compensatorio es un mecanismo del cerebro que precisamente permite compensar áreas de que van envejeciendo, de alguna manera envejeciendo. Son áreas que hay una polémica también ahí, que donde también hay áreas que nosotros no utilizamos. La neurorrigidez, una capacidad que tiene el ser humano para poder estancarse en ideas, en pensamientos, en palabras, en haceres. Recuerden que todo eso es un constructo que nos determina como personas. Bueno, en algunos momentos y modos los seres humanos, cuando entran en un estado de, bueno, vamos a decirlo de limitación o de sesgos, o vamos a decirlo de estancamiento, pues genera precisamente una baja compensación o una poca actividad de neuronas en neuroplasticidad. Esto quiere decir que, bueno, que el proceso funcional compensatorio es un mecanismo del cerebro para compensar áreas que van envejeciendo. Lo que hace es reorganizar sus redes neurocognitivas, activando áreas de desuso. Aquí, bueno, pues ahí está la respuesta. Hay una pregunta que me dice aquí, una persona me dice, maestro, ¿puede darnos algunos ejemplos? Bueno, hay varios ejemplos. La plasticidad neuronal, por ejemplo, es la capacidad de las áreas cerebrales, hablando precisamente del estado compensatorio, o de grupos neuronales de responder funcional y neurológicamente en el sentido de suplir, por lo que platicamos en clase, las deficiencias funcionales correspondientes a una lesión. Otro ejemplo que te puedo dar es precisamente que esta es la capacidad de las neuronas de asumir el papel de otra que esté obviamente lesionadas, hablando específicamente del sistema compensatorio. También otro de los ejemplos que te puedo dar es que reorganiza la parte sináptica y la posibilidad de crecimiento de nuevas sinapsis a partir de una neurona o varias neuronas pues dañadas. Y hay muchos otros ejemplos que, bueno, que en su momento les puedo seguir explicando, hablando precisamente del término de plasticidad cerebral, que obviamente se expresa como la capacidad adaptativa del sistema nervioso para minimizar los efectos de las lesiones a través de modificar su propia organización estructural y funcional, hablando específicamente del proceso funcional compensatorio. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias a todas aquellas personas que se están poniendo en contacto con nosotros. Muchas gracias. Esta es una clase de reforzamiento de plasticidad neuronal y cognición del diplomado Neuroplasticidad Cerebral, estrategias y herramientas para conocer el órgano del aprendizaje, que es definitivamente el cerebro. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del entorno. Aunque este término se utiliza hoy en día en varias áreas de la neurociencia, no es fácil a veces poderlo definir. Lo platicamos la vez pasada en clase. Dependiendo de cada área, es cada quien determina su funcionamiento, o no es que determine su funcionamiento, pero es diferente la definición en varias áreas de la neurociencia, especializada en cada ciencia en el estudio precisamente del cerebro. Y esto se utiliza para referirse a los cambios que se dan en diferentes niveles del sistema nervioso, tanto estructuras moleculares y cambios en la expresión genética y del comportamiento, tomando en cuenta que la neuroeducación, las neurociencias no solamente estudian lo micro, sino también lo macro, desde la estructura hasta lo anatómico del cerebro humano. Aquí hay una pregunta
¿Qué nos permite la neuroplasticidad? Bueno, yo creo que aquí la neuroplasticidad permite, entre muchas cosas, a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y forma nuevas conexiones sinápticas. Esto, como la pregunta que me hacen, es una de las partes fundamentales que faculta al cerebro para poder recuperarse en cuanto al tema de lesiones y también de reestructurarse, de hacer cambios en la manera y en los hábitos de vida. Y obviamente esto como potencial en los contextos adaptativos del sistema nervioso permite que los sujetos, o las personas, o los seres humanos, reponernos precisamente de lo que comentaba en su momento, de trastornos y de lesiones. Y obviamente esto permite que al poder reponernos puedan reducir precisamente alteraciones en sus estructuras producidas por las patologías que vienen determinadas genéticamente, y entre ellas, bueno, pues podemos hablar de muchas, ¿no? Por ejemplo, el Parkinson, el deterioro cognitivo basado precisamente a hábitos negativos basados a la neurorigidez. Podemos tener, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la dislexia, la dislalia, disartria, por ejemplo, el TDA, insomnios. Bueno, hay muchas otras cosas que se me ocurren en este momento que pueden estar generando precisamente algunos conflictos que tienen que ver con neuroplasticidad. Hablando, bueno, lo que platicamos un momento, del tema del proceso funcional compensatorio, que bueno, que es importante poderlo comentar. Hay muchos estudios que se hacen en equipos a nivel mundial, equipos con una alta tecnología, con una gama tecnológica de primer mundo, y los equipos fuertes en neurología, como lo hemos demostrado ya varias universidades que se especializan precisamente en temas de neurología, y también la ciencia de la neurociencia cognitiva o psicólogos cognitivos que precisamente estudian los procesos entre la interacción del entorno, la genética y la plasticidad sináptica. Y obviamente también la neurogénesis. Se han demostrado que hay muchos ejercicios de estimulación y muchas herramientas que existen ya como terapias alternativas que permiten precisamente la reorganización para poder generar o crear nuevas sinapsis y circuitos neuronales. Esto tiene que ver mucho que si nosotros enseñamos de la misma manera en como nosotros aprendimos, no solamente estamos enseñando como nosotros también tenemos errores, sino también enseñamos como nosotros también aprendimos, y eso significa que le evitamos a los alumnos que tengan nuevas experiencias en el proceso de aprendizaje basado a la emoción, a la curiosidad, a la alegría. También aprendemos también a la emoción, a la repetición, a la curiosidad, haciendo y con conciencia, y haciendo con conciencia y con entendimiento, que eso también es fundamental también en la manera de cómo nosotros generamos estrategias para la neuroplasticidad cerebral. Tenemos un término también muy importante que es el tema de la plasticidad sináptica. Aquí, cuando estamos en clase, cuando estamos desarrollando, no sé, también alguna labor pedagógica, alguna labor de aprendizaje, cuando estamos ocupados en un nuevo aprendizaje, en una nueva experiencia, el cerebro establece una serie de conexiones neuronales. Cuando nosotros ocupamos una atención selectiva basada en un aprendizaje, el cerebro establece una serie de conexiones tridimensionales, que esto permite que estas vías o estos circuitos basados a la repetición consideramos un aprendizaje que se puede fortalecer. Estas vías o circuitos neuronales son construidos como rutas para la intercomunicación de las neuronas, es decir, todo aprendizaje parte precisamente de una red neuronal, y un aprendizaje parte del resultado de la interpretación de redes neuronales y la interconexión entre ellas mismas. Estas rutas se crean en el cerebro a través del aprendizaje. Hemos estado platicando que el conocimiento, junto con la experiencia con conciencia a través de las herramientas aplicadas a clase, generan un proceso atencional, generando energía y una materialización consciente de aprendizaje. Esto quiere decir que las vías o circuitos neuronales son construidos a través de este aprendizaje, esta energía, y como resultado una materialización consciente de un aprendizaje. Esto lo hemos platicado, lo hemos repetido en diferentes fórmulas que tengo la oportunidad de compartir con ustedes en clase, y bueno, pues aquí nuevamente lo estamos reforzando. Estas rutas se crean en el cerebro a través del aprendizaje y la práctica. Entonces no solamente es lanzar el conocimiento, también hemos visto y hemos platicado que cuando lanzamos el conocimiento y generamos un paro, y generamos pregunta de metacognición, la pregunta de metacognición es construir en el alumno ese aprendizaje basado, ya aquí lo platicamos como rutas que se crean en el cerebro a través del aprendizaje y la práctica, es decir, que un conocimiento basado a una pregunta de metacognición genera circuitos neuronales que se construyen para la intercomunicación de estas neuronas. Como hace un momento comentamos, que las neuronas se comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis, y estas vías de comunicación se pueden regenerar durante toda la vida.
Y esto, bueno, también es parte del proceso de la clase de repaso. Cada vez que se adquieren nuevos conocimientos, nuevas rutas neuronales, a través de la práctica repetida, no solamente es la práctica repetida con conciencia, porque hay práctica repetida en obediencia. ¿Y cuál es para mí la diferencia? La práctica repetida de obediencia solamente replica a lo que tú quieres escuchar y no necesariamente al aprendizaje construido por el propio alumno. Es muy importante, como lo hemos platicado en clase, la experiencia con conciencia basada en la metacognición es para preguntarle al alumno lo que aprendió en clase, qué aprendió, por qué lo aprendió, para qué le sirve. La pregunta ¿qué aprendió? Junto con la pregunta ¿qué aprendió? Junto con la pregunta ¿para qué le sirve? Entonces hablamos de las rutas que se crean en el cerebro a través del aprendizaje y la práctica, de forma muy parecida como se forma el camino de una montaña a través del uso diario de la misma ruta. Generan obviamente un aprendizaje adquirido basado en la experiencia. ¿Y qué quiere decir? Que aprender a pensar y pensarse es un constructo de la mente basado en las redes neuronales que se crean basado en estos caminos. Esto he platicado en muchas ocasiones, no sabemos pensar porque saber pensar significa un constructo de la mente en redes neuronales interconectadas. Hemos dicho muchas veces que a veces solamente aplicamos conocimiento de obediencia, es repetir, memorizando y obedeciendo, pero no necesariamente aprendiendo y siendo consciente de lo que está sucediendo. Siendo consciente significaría interpretar a través del propio nivel máximo de conciencia de cada persona su aprendizaje significativo del conocimiento que el maestro de alguna manera está arrojando en clase. Para eso utilizamos muchas herramientas en clase, como hemos platicado, he tenido la oportunidad de poder desarrollar y crear una serie de herramientas que permiten desde la neuroeducación, desde la neuropedagogía, basarnos que este tipo de funcionamiento de herramientas están basadas precisamente en estos hechos científicos de cómo se aprende, cómo se atiende, cómo se memoriza y cómo se generan redes neuronales. Entonces, la ley máxima mental desarrollada, redes neuronales creadas por el propio maestro en la experiencia con conciencia, con una herramienta, muchas herramientas en clase, y con, por ejemplo, en el tema de la pregunta de metacognición, construye redes neuronales como un camino, ¿verdad? Como si simuláramos un camino a la montaña basado a través del uso diario, generamos una máxima mental basado a una capacidad que tiene el sujeto para poder entender y entenderse. Cada vez que se adquieren nuevos conocimientos a través de la práctica repetida, como lo comentaba hace un momento, la comunicación o la transmisión sináptica entre las neuronas implicadas se ven obviamente reforzadas y la intercomunicación, pues es como todo proceso en la réplica, es mucho más hábil, es una capacidad, es una habilidad de pensamiento, es una habilidad de interpretación, es una habilidad para construir, y esta habilidad para construir pues se tiene que basar en la competencia de aprendizaje. Una mejor comunicación entre las neuronas significa que las señales eléctricas viajan de manera más eficiente a lo largo de un nuevo camino. Y esto es muy importante comentarlo en clase. Si bien hemos dicho que los procesos atencionales en clase son muy cortos, cuando nosotros generamos procesos atencionales en clase cortos, estamos entrenando el proceso atencional, la capacidad que tiene el ser humano de poner atención, un proceso de conciencia, poder virarse, pero también la capacidad que tiene el sujeto de poder quitarse de esa atención que está poniendo, ¿no? Entonces es muy importante también entender que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, y donde está nuestra energía, pues materializamos o generamos el cambio. Estos son contextos que hay de profundidad, tenemos que entenderlos muy bien para poder entender que si nosotros tenemos niveles de poca emocionalidad, de poca emotividad, de poca adaptabilidad, de poca emoción, o más que nada que el alumno no se sienta capaz de poder tener el interés de poder atender esa atención en clase. Atender significa tenerle conciencia a la atención en clase, pues de manera inconsciente hay muchos distractores y el cerebro se encarga perfectamente de resetear con bastante singularidad. Donde no hay atención, pues no hay control, y donde no hay control, pues no podemos tener aprendizaje. Entonces aquí es importante que nosotros podamos reconocer que cada vez que adquirimos nuevos conocimientos a través de la práctica repetida, esta comunicación sináptica entre las neuronas implica que tenemos que hacerlo de manera reforzada, es decir, constantemente estar atendiendo el aprendizaje y la competencia de atención. Una mejor comunicación entre las neuronas significa que las señales eléctricas viajan de manera más eficiente a lo largo del nuevo camino, lo que comentaba y hemos comentado constantemente. Por ejemplo, aquí pongo yo un ejemplo: cuando se intenta reconocer un nuevo instrumento, nuestro cerebro se realizan nuevas conexiones entre algunas neuronas, y no solamente de la parte occipital, sino la parietal, el neocórtex, donde toda esta interrelación del objeto se interrelaciona entre sí para atender a través precisamente
de un área importante, Wernicke, que da la interpretación, y obviamente L. Broca, que lo puedes reproducir, lo puedes mencionar. Así las neuronas de la corteza visual determinan su color, las de la corteza auditiva atienden su canto y son memorias asociativas, y otras al nombre que corresponden al objeto. Si unas redes neuronales corresponden al nombre de memoria del objeto, otras al color y otras a lo que se ve, ahí estamos reconociendo que se está reforzando nuevamente lo que se adquirió en algún momento. Y esto es importante porque, bueno, nosotros cuando podemos recuperar un recuerdo y la persona lo puede evocar, es porque hubo atención. Donde no hay atención, evidentemente no puede haber memoria, y donde no hay atención y no hay memoria, no puede haber recuerdo. Entonces aquí, bueno, pues es la pregunta que dice Silvia López. Entonces la comunicación corresponde a la mejoría constante de las propuestas que hacemos en clase. Pues claro, la comunicación entre las neuronas, Silvia, siempre van a mejorar constantemente, y la cognición de tu alumno va a ser cada vez más rápida, porque esta plasticidad a la que nos referimos es evidentemente el pilar para muchas cosas, porque el cerebro cambia y nosotros con él. Y esto básicamente, bueno, pues fundamenta mucho lo que hemos estado platicando, que el aprendizaje, la experiencia con conciencia en clase a través de preguntas de metacognición con procesos cortos, aprender a reflexionar, aprender a construir, a dar puntos de vista y utilizar de manera eficiente el aprendizaje contextualizado en el propio alumno, bueno, pues permite lo que platicamos hace un momento, crear que estas rutas que crea el cerebro a través del aprendizaje, a través de la práctica, si generamos constantemente la práctica, he comentado en muchas ocasiones, hicimos una herramienta muy sencilla donde a través de una hoja, a mí me gusta mucho verbalizarlo, porque a través de lo que verbalizamos lo construimos, pero también se puede hacer anotando, y las preguntas claves: ¿qué te llevas de clase? ¿Qué aprendiste en clase? ¿Qué te llevas de clase? Aparentemente significan lo mismo, no es lo mismo, cada quien lo entiende desde donde obviamente lo interpreta. ¿Por qué es importante aprender esto? ¿Para qué te sirve? ¿Ok? ¿Y cómo lo puedes aplicar? Entonces, todas estas vías de circuitos neuronales construidos a través de esta herramienta que les comento que construí, que lo pongo obviamente en beneficio de muchos maestros que también construyen sus propias herramientas, aquí es donde se fundamenta que a través de lo que responde se crean vías y circuitos neuronales que son rutas para la intercomunicación de las nuevas neuronas y poder la comprensión, el entendimiento, el razonamiento y el sentido del conocimiento de lo que se imparte en el salón de clase. Pues bien, hemos visto ya un repaso de lo que tiene que ver con lo que es la plasticidad sináptica, y platicamos un poco de lo que vimos en la clase pasada, el proceso funcional compensatorio, que tiene que ver mucho con el tema de la plasticidad neuronal, que en las áreas cerebrales o grupos de neuronas de responder neurológicamente en el sentido de suplir deficiencias funcionales, y también, bueno, pues platicamos lo que tiene que ver con la plasticidad cerebral y un poco de los procesos que se viven en clase y cómo se fundamenta científicamente a partir de la plasticidad cerebral, el fundamento que cada maestro tiene que llevar a cabo para que el conocimiento y la enseñanza y el aprendizaje se puedan discernir y entender que el conocimiento arrojado sin experiencia, sin metacognición, sin construcción de redes neuronales, no viene siendo reflejado un aprendizaje. El conocimiento y la educación definitivamente difieren de sí. El conocimiento como la suma de todos los capital, como la suma del capital o como la suma de conocimientos, y el aprendizaje como el constructo del propio sujeto en sus redes neuronales, difiere precisamente entre lo que es el conocimiento y definitivamente, lo platicaremos más a fondo posteriormente, y la educación. Muchos pueden tener mucho conocimiento, pero sin educación y por supuesto sin aprendizaje. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Esto es parte del repaso que vimos en la clase, como bien se platica, son clases de repaso del tema de plasticidad sináptica, y del tema que vimos del proceso funcional compensatorio del diplomado Neurobiología y Plasticidad Cerebral, que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación, que tiene como fin dar herramientas, conocimiento para desarrollar nuevas estrategias de enseñanza, porque la manera de enseñar ha cambiado y la manera de aprender también. La manera en cómo influye el conocimiento del neuroeducador en clase es determinante en la manera en cómo crear nuevas experiencias, porque la educación debe tener nuevas experiencias para que el propio alumno tenga nuevos conocimientos basados a su propio aprendizaje. Muchas gracias, buenas noches. Aquí nada más para despedirme. Muchas gracias a todas aquellas personas que se pusieron en contacto. Monterrey, Guadalajara, muchas gracias. Celaya, muchas gracias. ¿Cuándo vamos a estar? En Chihuahua, pronto vamos a estar por allá, pero se pueden conectar con nosotros en nuestras clases en línea, que de verdad que son muy cómodas, muy flexibles y no tienen costo. Muchas gracias. Y a todas aquellas personas que tengan interés de poder cursar con nosotros un diplomado, pueden ponerse en contacto con nosotros por redes sociales,
para que puedan tener la oportunidad de poder cursar una beca con nosotros y poder ser parte del proyecto de formación que tiene el instituto, de formar con competencias reales y claras para que un neuroeducador pueda influir de manera categórica, porque hay algo muy importante que está sucediendo, porque seguimos, y esto a lo mejor es un poco un parteaguas que voy a comentar, pero tiene que ver mucho porque seguimos educando para trabajos que ya no van a existir y tenemos que tener nuevas herramientas y cómo poder compensar eso que todavía no sabemos de los trabajos que van a haber, pero cómo, con los nuevos recursos que tenemos a través de muchas herramientas, permite precisamente construir nuevas competencias, nuevas habilidades que se necesitan para las nuevas generaciones. Por eso comentamos un momento que la mejor justicia que podemos hacerle a los niños es dejarles de enseñar como nosotros aprendimos, porque en todo caso, a través de las neuronas espejo, aprendemos, emulamos, imitamos a través de lo que el niño ve, de lo que su docente hace, y a veces lo que nosotros enseñamos ya no ayuda a resolver problemas. Pues bueno, pues muchas gracias, buenas noches a todas aquellas personas que mandan saludos, muchas gracias, ya les puse ahí los datos para ponerse en contacto conmigo para el tema de solicitar una beca. Bueno, les dejo el tema de WhatsApp, claro, con gusto, no tengo problema, nada más que a veces no respondo rápido porque a veces estoy en clase o a veces estoy con temas de investigación. Es el 55 49 87 20 29, también ya lo puse por aquí. En redes sociales también nos pueden encontrar, pueden solicitar su beca y bueno, pues ya son 45 diplomados que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Formación especializada y científica para docentes, son miles y miles de maestros que todos los días toman la decisión de poder enseñar de manera diferente. Muchas gracias, buenas noches a todos aquellos que se conectaron y por supuesto que la próxima semana viene el tema que tenemos ya agendado. Aquí ya me están preguntando, maestro, ¿cuándo vamos a ver neurogénesis? Bueno, neurogénesis viene en la próxima clase y también qué tiene que ver el funcionamiento y el comportamiento con los entornos del aprendizaje y cuándo va a dar una clase de herramientas neuropedagógicas para procesos atencionales. Bueno, pues nos ponemos de acuerdo y con gusto desarrollamos la temática para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, mi nombre ya lo conoce, mi nombre es César Alanillo, soy parte del proyecto de investigación que hace el Instituto Nacional de Neuroeducación, formación especializada científica para docentes, porque la manera de enseñar ha cambiado, la manera de aprender también. Buenas noches, muchas gracias.